Hola, soy María Angélica y vengo a dar testimonio del poder del Santo Rosario y de las postraciones eucarísticas. Soy venezolana y emigré a Portugal hace 3 años por la situación económica de Venezuela. Tengo 3 hijas y mi esposo y yo tomamos la decisión de emigrar. Bueno, como todos saben, las personas que emigramos tenemos que estar dispuestos a trabajar fuerte y a quedarnos sin nada, comenzar desde cero para un mejor futuro. Y bueno, así fue. Pasamos por situaciones bastante difíciles, trabajos que muy forzados, horas de trabajo excesivamente, agotamiento físico horrible, pero siempre con la fe en Dios y en la Virgen. Otra dificultad que tuvimos aquí, que nos mandaron a desocupar de donde estábamos, donde vivimos, y bueno, fue desesperante porque no conseguíamos nada económico. Los apartamentos o casas que conseguíamos económicos para vivir eran muy lejos de donde trabajamos y de donde estudiaban nuestras hijas. Y bueno, eso nos tenía muy preocupados. Y la señora nos mandó a desocupar porque iba a vender el apartamento. Bueno, pasaron unos meses nosotros en busca y a la señora, a la persona que le iban a vender no le aprobaron el crédito y gracias a Dios no lo vendió. Y bueno, seguimos aquí. Luego la segunda dificultad y yo digo que lo más doloroso que he pasado desde que estoy aquí fue la muerte de mi papá. Em, Empezó la pandemia en Venezuela y, y yo estando aquí muere mi papá de un infarto también por los síntomas del COVID. Y bueno, eso fue de verdad muy fuerte, muy doloroso para mí. En esos días, unos meses anteriores, en una misa de Nuestra Señora de Coromoto, conocí a una amiga que se llama Marlene Mata. Y en ese momento me acordé de ella y le pedí que me ayudara y que me enseñara a rezar el Santo Rosario, porque yo quería hacerle como una novena a mi papá, no sabía cómo hacerlo. Ella me enseñó a rezar el rosario y lo recé, y le hice su novena y después de ahí me quedé eh, con esas ganas inmensas de rezar el Santo Rosario todos los días y lo hacía todas las noches. Eso me ayudó muchísimo. Yo de verdad que sentía una gran paz después que empecé a rezar el Santo Rosario. Aparte del dolor que tenía, me sentía como tranquila, como serena y siento que fue la Virgen que me ayudó. Mi amiga Marlene también me presentó al señor Roger Parra, que nos habla de las postraciones eucarísticas. Y empecé a postrarme ante el Santísimo y empezaron a ocurrir muchas bendiciones en mi vida. La primera fue que pude traerme a mi mamá de Venezuela para acá. Esa fue la primera bendición que le doy gracias a Dios todos los días por eso, porque después de la pérdida de mi padre ya estaba deprimida y bueno, logré traérmela. La segunda bendición fue que pude cambiar de trabajo. Cambié a un trabajo mejor, donde me sentía, donde valoraban mi trabajo, que era algo que no hacían en el otro empleo. Y me sentía de verdad muy bien. Eran personas de buen corazón. La tercera bendición que recibí fue la consagración a Atletas de Cristo. Aquí conocí un sacerdote que se llama Luciano, el padre Luciano, que es venezolano también, y me habló de que si quería pertenecer a los Atletas de Cristo y consagrarme a la Virgen la Milagrosa. Pues eso fue una emoción muy grande para mí y eso fue justamente el día de la Virgen de Fátima. Me sentí muy bendecida y yo decía, Dios mío, de verdad que eres grande y maravilloso.
Yo cada vez que iba a trabajar, antes de ir a trabajar, pasaba por lo menos 10, 15 minutos por la iglesia y me postraba ante el Santísimo. Conversaba con él, lloraba, me desahogaba y salía de ahí con una paz inmensa en mí. Y seguía haciendo mi Santo Rosario todas las noches. Luego de eso, este, mi esposo me dice, ¿por qué no hacemos la solicitud de un crédito para comprar una casa aquí en Portugal? Y bueno, yo dije, o sea, yo estaba así como dudosa porque aquí es complicado. Aquí para tú poder comprar una vivienda tienes que tener un empleo fijo. Te piden fiadores, te piden muchos requisitos. Pero, bueno, conocimos una amiga que de verdad nos ayudó mucho también, se llama Sofía, portuguesa, y ella trabaja en una inmobiliaria y me dijo, claro que sí puedes, vamos a ver cómo hacemos. Y me ayudó mucho. A los días, o sea, a los meses como a los 2 meses que yo solicité el crédito, me tuve que retirar del trabajo porque me cambiaron el horario. Y me quedaba muy lejos de mi casa y era de noche, entonces no pude seguir trabajando ahí. Me quedé desempleada. Empecé a trabajar con mi esposo. Mi esposo trabaja obras y trabajaba con él obras. Y bueno, seguimos trabajando y yo buscando otro, o sea, otro trabajo, pues, con algo más para mí. Y bueno, en todas estas circunstancias que me pasaban, yo nunca perdía la fe en mi Señor y y le agradezco hasta ahora siempre por todo. Bueno, luego de que pasa todo eso, me han llamado al banco a decirme que nos habían aprobado el crédito de la vivienda. De verdad que eso fue para mí muy sorprendente porque yo estaba sin empleo. Mi esposo trabaja por su cuenta, que aquí es algo que para darte un crédito no lo toman mucho en cuenta. Tienes que trabajar en una empresa y estar fijo. Y wow, yo dije, eso fue Dios y la Virgen Santísima que nos dieron ese regalo. Y bueno, por último conseguí un buen trabajo donde me siento muy bien. Es una empresa grandísima que se llama Siemens Gamesa. Y ahí, para trabajar ahí tienes que trabajar por medio de contratistas. No te contrata la empresa directamente. ¿Y cuál es mi gran sorpresa? Que después de yo tener apenas 2 meses trabajando ahí, me llamaron para hacerme un contrato directamente con la empresa. Entonces díganme ustedes si esto no es Dios y la Virgen que, que ven tus rezos, que ven tu devoción, tu amor por ellos. Por eso es que siempre digo que no pierdan la fe, amen al Señor, póstrense ante ellos, pídanle perdón y siempre traten de hacer el bien, no le hagan daño a nadie. Busquen mucho de Dios y caminen con la Virgen. Ella abre los pasos y nos guía siempre hacia el camino del Señor. Espero que les haya gustado mis testimonios y lo hago porque sé que muchas personas tienen que saber lo maravilloso que es estar en el camino de Dios. Dios los bendiga.